Benvinguts a Déu en la de tots. Avui estem molt pendents de la higiene. La paraula higiene ve del grec, significa l'art de viure bé, viure amb salut. Ens hem donat compte que la salut està per damunt dels diners, que la higiene és més important que l'economia. Parlarem i sentirem a Marcos Martins, cantant que va ser finalista a La Voz, a l'equip d'Alejandro Sanz. I ara parlem amb Heidi Mora, pneumòloga a l'Hospital Clínic de València. Parlarem amb ella de les bones pràctiques per a cuidar la higiene interna i externa. Amb molta precaució, comencem. Hola Heidi Mora, gràcies per atendre'ns. Com estàs vivint tota aquesta situació a l'hospital? Yo estoy ahora en hospitalización, pero fundamentalmente se están evitando todas aquellas a nivel de consultas, lo que no es, imprescindible. Y también se está trabajando, contactando con los pacientes por teléfono, los que no están ingresados. Y luego los hospitalizados, también hay mucho cambio, pues porque la enfermedad actual, el COVID-19, pues está, copando nuestra atención. Sí, imagine que la situació està cada volta més complicada. Com és el protocolo d'higiene que esteu tenint ara quan esteu prop d'un pacient? Fundamentalmente lo que hay que hacer es protegernos del contagio, evitar cualquier riesgo que pudiéramos sufrir y también de transmitirlo. Digamos, en el protocolo hay una serie una sucesión de acciones que intentan también que protejamos a los que tenemos alrededor. Tenemos que utilizar unos EPI, se llaman, son unos equipos de protección individual y entonces complicado es ponérselo y más complicado es quitárselo de la manera adecuada para evitar cualquier contaminación. Neumologia, la ciència que estudia l'aire. Ve del grec, neuma, esperit. Hem de cuidar el que entra i el que ix de cadascú de nosaltres. Jesús va ensenyar que el que contamina l'home és el que ix de les nostres boques. Hem de cuidar les paraules que diguem als altres per a no transmetre, per a no contagiar odi, egoisme, mentira, sinó contagiar amor, fe i esperança. Hem de posar-nos la màscara. Jaume, el germà menut de Jesús, va dir que tots ofenem moltes vegades. Quan un es posa la màscara no és per a no contagiar-se, sinó també per a no contagiar als demés. És un acte de generositat, de solidaritat i també parla de la nostra vulnerabilitat. A la paraula diu que la fe és el nostre escut, potser també una protecció mental. Com t'ajuda la fe en Jesús en tota aquesta circunstància? Muchísimo, porque por un lado podemos, cara a cómo vemos a los demás, pues se ha perdido una comunicación más estrecha. Entonces podemos perder de vista la empatía con los demás. Y si nos quedamos solamente con imágenes, pues perder la noción de que todo el mundo pues son personas, cada uno con sus necesidades, con sus sufrimientos, como nosotros. Y por otro lado, al pensar en el Señor, pues también podemos correr el riesgo de sentirnos desamparados. Pero verdaderamente el Señor nos muestra que Él, al hacerse hombre, en Jesús, se acerca a nosotros de una forma tan empática que nosotros nos deja un ejemplo para cómo tenemos que también comportarnos con los demás. I quan ja no tens l'EPI, ja te lleves l'EPI, arribes a casa, eres mare, tens temors, tens algunes preocupacions, incerteses. Com vius aquesta situació a casa? Yo cuando llego a casa pues me quito todo lo que llevo y digamos cambio de indumentaria totalmente. Cuando voy a comprar o lo que sea, pues guardo todas las indicaciones que nos han dado y que están, por un lado, protegiéndonos, pero a la vez protegiendo a los demás de nosotros. Que esa también es muy importante, pensar que nosotros podemos ser los que podemos transmitir, aunque estemos perfectamente y no tengamos síntomas. Per acabar, ens pots donar algun consell d'higiene, higiene física o higiene mental per a aquests dies? Bueno, las normas que se están dando es lo fundamental. El lavado de manos, evitar, digamos, las cercanías con una persona, por los dos motivos. Más por el motivo de que nosotros podemos contagiar a los demás, aunque no tengamos síntomas, y también de que los demás puedan contagiarnos, pero en un sentido, para eso tenemos también las mascarillas, que fundamentalmente también es eso, protegen a los demás de nosotros. Yo creo que tenemos que tener ese respeto hacia los demás, más que lo que es el temor del contagio, el respeto a que los demás no se contagien de nosotros. Pues Heidi, moltíssimes gràcies per aquests consells, per compartir de la teua experiència i esperem poder eixir d'aquesta el més pront possible. Moltíssimes gràcies, Heidi. A ti, muchas gracias. Jaume també va dir: pecadors, renteu-se les mans. Déu és el Déu de la salut.
i vol la nostra higiene externa, però també la interna. Per això també diu que no tinguem doble ànim, que no ens contaminem amb aires que només ens aporten odi o ens aporten desànim o pensaments negatius de nosaltres o dels demés. També diu que si estem prop de Déu, ell està prop de nosaltres. Clar, hem de guardar la distància de seguretat, però amb Déu no fa falta, no cal. Saps per què? Perquè ell és el bon aire, l'oxigen que ens pot sanar. I hem de rentar-nos les mans, però de vegades tenim la sensació que mai és suficient, que mai estem totalment nets. Però la bona notícia és que si estem malalts en l'ànima, n'hi ha un metge, que és Jesús de Nazaret, que ens pot sanar a cadascú de nosaltres. Renta't les mans, però no com va fer Pilat, que es va desentendre de la situació. No, nosaltres ens rentem les mans i després ens posem els guants per ajudar als demés, perquè la vida consisteix en amar al pròxim com a tu mateix. Cadascú a sa casa i Déu en la de tots. Déu en la de tots. Déu en la de tots. I 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 Déu en la de tots. Hola Marcos, muchos te conocen por el programa de La Voz, pero has estado trabajando también desde que eras pequeño en el contexto de ayuda social. Sé que has trabajado ayudando a extoxicómanos, a ancianos y has estado muy implicado desde siempre. ¿Qué has aprendido acerca de implicarte socialmente con los demás? Bueno, en primer lugar, buenos días, gracias por la invitación. Bueno, yo desde pequeño, yo he nacido prácticamente en un centro de recuperación de toxicómanos, de gente con problemas con alcohol, con todo el tipo de carencias también. Y entonces el primer evangelio que me fue presentado fue ese. Después empezamos a involucrarnos más en lo que es una iglesia, una comunidad, pero la primera impresión que me llevé fue la de la obra social. Entonces, muy fácilmente se quedó en mis raíces, en lo que yo veo que es la práctica del evangelio, de lo que decía Jesús y de toda la narrativa bíblica. En la medida que estamos involucrados con los demás, el evangelio va ganando sentido. Todo lo que podemos hacer que no tiene una implicación en el otro, acaba siendo algo bonito, pero muy teórico, con falta de algo palpable, ¿no? Y bueno, también eres sociólogo. Toda esta situación que estamos viviendo ahora, ¿qué lectura haces y cómo crees que debemos reaccionar? Bueno, yo hace tiempo leía algo de N.T. Wright que hablaba sobre la dificultad, pero la necesidad de que también los cristianos sepan llorar, sepan simplemente en algunos momentos de incapacidad, donde realmente tenemos que quedarnos en casa, no podemos hacernos los héroes en el sentido de que vamos a ir por la calle, yendo a casa de cada uno, la capacidad también de lamentar la situación, de llorar por la situación, de vivirla, porque a veces también creo que puede volverse en una especie de alienación el constantemente pensar en hacer algo que vamos a hacer y no sentir la situación, no vivirla, no aprender a sufrir también con los demás en silencio. Y a veces yo creo que esta situación pide que estemos, pero que a la vez que estemos en silencio muchas veces. Pide que estemos presentes, pero pide también que estemos empáticos, más que simplemente intentar traer solución a todo lo que pasa en el mundo, que es una utopía también, ¿no? Y quiero hacerte una última pregunta. Eres un hombre de fe. ¿Cómo te ayuda esta fe en Jesús en todo esto? ¿Cómo estás viviéndolo tú? Yo creo que hace toda la diferencia, especialmente porque hay dos maneras distintas de ver todo lo que sucede en el mundo y en nosotros. Podemos ver todo sin un propósito, sin un fin, sin un por qué y sin un para qué, o podemos poner a Jesús en la ecuación. Y yo creo que a partir del momento que le ponemos en la ecuación, el por qué puede no tener explicación, pero el para qué siempre tiene. Y yo creo que quien está en Jesús, quien pone su fe en Él, encuentra siempre, a lo mejor no una explicación,
un propósito, y consigue siempre sacar un propósito para todo lo que nos sucede, todo lo que sucede a nuestro alrededor. Entonces a mí sí me está ayudando a mirar hacia adentro. Y leía también algo hace unos días que ya que no puedes salir para afuera, sale para adentro. En el sentido de que estamos muchas veces aquí en el medio, y creo que es momento de mirar hacia adentro y entender: Dios, Jesús, ¿qué es lo que tú quieres hacer? No en el mundo, no en la economía, no en la política, en mí, en estos días. Y eso también hace crecer nuestra fe, ¿no? La interioridad, no la soledad, pero este tiempo a solas con nosotros, con nuestro espíritu, y entender qué es lo que podemos aprender, cambiar, reposicionar en estos días. Pues muchas gracias por tus aportaciones, gracias por estar en el programa Cadascú a casa i Déu en la de tots. Recorda, posa la mascarilla, renta't les mans, tingues bon ànim i posa't els guants per a servir als demés. Déu sempre està molt prop de tu. Ara sentirem una cançó de Marcos Martins. En soledat jo em vaig trobar novament, i en la provisió jo comprovi era suficient. El teu abraç m'anima a alçar, reconèixer el meu cansament i reposar. De nou ensalçarem i cantarem que l'amor mai acabarà. La nit no dura per sempre, en el dolor tu estàs present, Déu de la segunda oportunitat. Hi ha esperança per al que espera, i la fe troba al que persevera. El Déu fidel que va ser, que és i que serà. Emmanuel, a mi en la batalla està. De nou ensalçarem i cantarem que l'amor mai acabarà. La nit no dura per sempre, en el dolor tu estàs present, Déu de la segunda oportunitat. On va abundar la desgràcia, que sobreabunde la gràcia, que es faça la teua voluntat i que trenque l'ansietat. On la por va habitar, que fas estar a l'amor, que aparta tot el temor. Oh, fes-nos lliures, Senyor. On va abundar la desgràcia, que sobreabunde la gràcia, que es faça la teua voluntat i que trenque l'ansietat. On la por va habitar, que fas estar a l'amor, que aparta tot el temor. Oh, fes-nos lliures, Senyor. Jo, aquesta quarantena... en casa. Vosaltres nos quedem a casa. Quede a casa. Jo em quede en casa. Jo em quede a casa. Jo em quede a casa. Jo em quede en casa. Jo em quedé a casa. Aquesta quarantena em queda en casa.